Bien, ya estamos de vuelta en esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña Andrés Mánquez, defensor penal público. Gracias nuevamente por venir a conversar con las regiones de nuestro país. Y yo tengo aquí en mi mano varios números y cifras que son bien orientadores en esta conversación acerca de los inmigrantes. A estas alturas Chile ya tiene casi 18 millones de habitantes. Prácticamente, menos de 500.000 son inmigrantes, ¿verdad? Están viviendo en nuestro país. Eso representa el 2,3% más o menos de la población de nuestro país. Fíjese que estaba mirando estudios que dicen que controlar más las fronteras, hacer más difícil el ingreso a las personas desde fuera de nuestro país, no inhibe la llegada, pero sí aumenta la irregularidad. Así es. Ahí hay una discusión bien interesante, ¿no? Porque hay algunos que creen que hay que cerrar fronteras o establecer ciertos filtros, entre comillas, hacer las cosas más difíciles, y no es la solución, si es que alguien piensa que por ahí va a mejorar la cosa, ¿no? Pero yo no logro entender esa discusión. ¿Alguien ve como una amenaza la llegada de extranjeros, me pregunto? Seguramente. Y no ven la migración desde el punto de vista que es lo que tiene para todos los países del mundo. O sea, hay chilenos viviendo en el extranjero. Nosotros hemos sufrido la estigmatización, a nosotros nos tildaron por décadas como los ladrones en el extranjero, los ladrones de Latinoamérica. Nos costó mucho salir de esa estigmatización. No hagamos nosotros lo mismo. Claro. Pero el punto de vista es precisamente eso. Si es que no es visto desde el punto de vista de un sistema de derecho que busque las oportunidades precisamente que mejoren las circunstancias de vida no solo de los extranjeros, sino que también de los chilenos, a propósito de los aportes económicos en el mundo laboral y social que pueden tener quienes vienen a residir a nuestro país, vamos a tener este tipo de normativas que son simplemente administrativas y excluyentes, como que tengo que tratar de frenar el ingreso de los extranjeros, y eso no va a ocurrir. Se van a buscar los espacios y vamos a generar una residencia ilegal que termina por agravar el problema, porque son personas que viven en condiciones también bastante insatisfactorias que los limita a hacer un real aporte a nuestra sociedad. Pasa lo mismo en otros ámbitos, respecto a los pueblos originarios, los jóvenes. A propósito de que no tenemos un sistema de protección integral de los niños y niñas y adolescentes en nuestro país, usamos el sistema de justicia penal para tratar de sancionar los ilícitos que ellos cometen, sin atacar las fuentes que están claramente en consumos problemáticos de alcohol o droga, deserción escolar, exclusión, abandono, y que naturalmente el sistema de justicia penal y el derecho penal no lo va a solucionar. En consecuencia, erramos el camino, no hacemos nada en favor de tener una sociedad que pueda fortalecer la paz social y más igualitaria y no discriminatoria, y es un poco lo que pasa hoy día en nuestro sistema. Yo vengo llegando de Antofagasta. Estuvimos inaugurando con la Defensoría Regional de allá y con las autoridades locales nuestra nueva Defensoría Local en Mejillones, y el día anterior había estado en Iquique en visita a la inauguración de nuestra nueva Defensoría Local de Alto Hospicio, pensando en que si hay regiones donde tenemos también un alto número de migrantes que están siendo imputados en nuestro sistema de justicia penal, son precisamente las regiones del norte, y necesitamos tener instalaciones adecuadas, diversificadas y especializadas en estas temáticas, y que nos permitan a nosotros, como institución, poder interactuar con las policías, con el Ministerio de Relaciones Interiores, con el Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia, en orden a poder llevar esto que aparece como una norma administrativa que fomenta la no regularización a algo que sea bastante más regular y bastante más acorde con la protección de derechos que a nosotros nos parecería que debiesen tener los chilenos que residen en el extranjero. Usted nos estaba diciendo, Andrés, fuera de Chile viven hartos chilenos, y de verdad son el doble de los extranjeros que viven acá. Sí, claro. Acá decimos viven menos de 500.000, fuera de nuestra frontera vive casi 1 millón de chilenos. Entonces nuestra mirada es bien extraña. Pero lo otro que yo quería decir es que, la base de los derechos no está dado por la nacionalidad de las personas, sino por su condición de ser humano. Por eso son derechos universales. Y entonces ahí nos perdemos, creo yo, muchos en esta discusión. Y usted mencionaba Antofagasta, y a mí me llamó mucho la atención haber estado en Antofagasta, haber visto, por ejemplo, la cantidad de campamentos y tomas que hay en los cerros, ver que gran parte de ellos están ocupados, por ejemplo, por colombianos. Ver, por ejemplo, que en Antofagasta hay escuelas donde el día lunes se cantan 2 himnos, el himno nacional de Chile y el himno de Colombia. Algunos podrán mirar eso con cierta desconfianza, otros con la alegría que nos da el incorporar, ¿verdad?, otras culturas.
Yo le preguntaba cómo se vive esto en el norte de nuestro país, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, donde probablemente uno de los delitos que más se cometen son el tráfico de drogas y se vincula muchísimo a los extranjeros en ese tipo de ilícitos. Hablemos un poquito, si tuviésemos que hacer, una especie de gráfico, a la hora de cometer delitos, y quiero recalcar que solo es menos del 2% de los extranjeros que comete delitos en Chile, ¿cuáles son esos delitos? Nuevamente depende de la zona donde nos encontramos. Naturalmente, por ejemplo, en la región metropolitana son delitos de lesiones y delitos contra la propiedad no violentos. Luego vienen los delitos, estoy hablando de hurtos o robos en lugares no habitados. Luego vienen los robos violentos y los manejos en estado de ebriedad. Ese es, para quien en la región metropolitana, a propósito de la temática que estamos hablando, de donde se concentran la mayor cantidad de migrantes en nuestro país, pero son bastante transversales a lo largo de todo el territorio nacional. Eso es más del 60% de los ilícitos que se cometen y se investigan y se sancionan en nuestro país. O sea, muchas de personas que por ese tipo de delitos están presos en nuestras cárceles. ¿Y esas personas que han infringido la ley, que han cometido delitos, son indocumentados en su mayoría o tienen sus papeles en regla? Hay de los dos. Pero para no dejar la información así cortada, en el norte, naturalmente, uno de los delitos que tiene mayor incidencia, no la mayoritaria absoluta, es el tráfico, que llega, dependiendo de si es que es en Arica, en Tarapacá o en Antofagasta, a niveles entre el 9 y el 12%. En el resto del país estamos hablando del 1,6, 1,8. Pero de nuevo, se cometen ahí más delitos. ¿Lo cometen los extranjeros? No, lo cometen chilenos y también extranjeros. Y la mayoría de los extranjeros, como ocurre respecto del paso de Bolivia por en el norte de nuestro país hacia la zona de Tarapacá y Antofagasta principalmente, determina que esas personas, que son los que conocemos como burreros, que tienen un comercio habitual, son usados por los narcotraficantes para hacer este traslado, muchas veces engañados, son los que copan particularmente toda o casi toda el recinto penitenciario de Pozo Almonte de nuestro país. Hay personas que tienen lazos en nuestro país y tienen residencia legal, y hay quienes tienen una residencia ilegal. La mayoría... Entre los que infringen la ley. Entre los que infringen la ley. La mayoría de los que la infringen tienen una residencia ilegal, pero la mayoría de los extranjeros que tenemos en Chile tienen una residencia ilegal. Porque tenemos una ley que simplemente establece este tipo de restricciones y que no está abierta a fomentar esta migración y esta, integración y complementación entre las personas que viven en nuestro país, entre los chilenos y los extranjeros. Uno de los elementos centrales que debiese tener una legislación moderna, a propósito de la cautela de derechos y la posibilidad de tener impactos sociales, económicos y laborales, es que pudiésemos regularizar esta situación, porque naturalmente, mientras más precario y excluido está una persona y su grupo familiar, más expuesto a los ámbitos no rentables desde el punto de vista social van a realizar o van a estar, valga la redundancia, expuestos. Hablando en concreto, si no tienen papeles, no pueden tener un contrato de trabajo. O van a ser completamente abusados en materia laboral con condiciones bastante perjudiciales para ellos, no van a poder tener a sus hijos inscritos adecuadamente en los colegios, no van a tener acceso a la salud. Entonces eso los pone en una situación... ¿Significa pobreza para ellos? Significa pobreza, significa exclusión y significa ponerlos en una condición de precariedad que claramente no les está abriendo una oportunidad para hacer un real aporte a nuestra sociedad, como ocurre en todos los países del mundo, con la migración, como ha ocurrido en Chile en toda nuestra historia y como ocurre con muchos chilenos que se encuentran en el extranjero. Pero de nuevo, una cosa que conversamos... Es que lo quiero interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, pero no pierda el impulso, porque al regreso le voy a preguntar cómo debiésemos enfrentar, por ejemplo, en Antofagasta, que nos están viendo, este tipo de situaciones. Usted ha dado ya algunos consejos, pero le queda todavía parte importante de esos tips que nos quiere entregar. Pausa y regresamos de inmediato, ¿le parece? Me parece. Ya volvemos entonces. Atención, ¡pir!
Desde hoy, tú decides hasta dónde llegar. Nuevos planes Control Fan Simple, con 2 gigas libres, más 2 gigas para música y video, y hasta 350 minutos para hablar, por solo 14,990 pesos mensuales. Trae tu equipo o llévate uno nuevo. Si eres cliente, actualízate. Si no, cámbiate hoy a Entel. Virutex presenta su nueva línea de limpiadores de pisos y superficies, únicos con nanopartículas de cobre que protegen, desinfectan y aromatizan. Huele que alguien por fin va a poder gatear tranquilo. Huele que no hay problema si me como esto. Huele a que no me van a echar de la cocina. Nuevos limpiadores de superficies Virutex, los únicos con nanopartículas de cobre. Disfruta sus 4 aromas. Continuación, ¡fir! ¡Viva Chile! ¡El agua! Vamos al concierto. Vamos al museo. Vamos al bosque. Vamos al jardín. Cuando los niños y niñas vienen al jardín, vienen a un mundo por descubrir. Inscribe a tu hijo o hija gratis en los jardines infantiles de Junji de todo Chile y entrégale en sus primeros años la educación que le servirá para toda la vida. Junta Nacional de Jardines Infantiles, Gobierno de Chile.